Buenas noches o buen día, querida comunidad de Crónicas de Terror. Hoy les presentamos la segunda parte de nuestras historias de terror protagonizadas por militares en las sierras de México. Si aún no has visto la primera parte, te recomendamos encarecidamente que lo hagas. Encontrarás el enlace aquí arriba o en el primer comentario fijado, lo que te permitirá seguir el hilo de esta narrativa de manera fluida. Sin más preámbulos, comencemos. Después de ser transportados por el misterioso artefacto a un lugar desconocido, nos encontramos en un mundo completamente diferente al que conocíamos. El aire era distinto, lleno de un aroma extraño y desconcertante. Bajo un cielo salpicado de estrellas desconocidas, nos miramos entre sí, aturdidos por la experiencia. ¿Dónde estamos?, preguntó Martínez, su voz apenas un susurro en el silencio de la noche. Alejandro sacudió la cabeza, asombrado. No tengo ni idea. Nunca he visto nada como esto. Decidimos explorar nuestro entorno, buscando pistas sobre este nuevo mundo en el que nos encontrábamos. La vegetación era exuberante y exótica, con plantas y árboles que no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. Animales extraños se movían entre las sombras, emitiendo sonidos que parecían una mezcla entre aleteos y susurros. A medida que avanzábamos, nos encontramos con una civilización antigua y en ruinas. Las estructuras eran majestuosas, pero cubiertas de musgo y parcialmente derrumbadas. Era evidente que esta civilización había existido mucho antes que la nuestra, pero ahora solo quedaban vestigios de su grandeza pasada. Entre las ruinas, encontramos inscripciones y jeroglíficos que no podíamos entender, pero que sugerían una historia larga y fascinante. Nos dimos cuenta de que habíamos tropezado con algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Un misterio que había estado oculto en las sombras de la cordillera y ahora se revelaba en este mundo desconocido. Debemos descubrir más sobre este lugar, dijo Alejandro, su voz llena de emoción. Podría contener las respuestas que hemos estado buscando desde el principio. Asentimos en acuerdo y nos preparamos para adentrarnos más en este mundo misterioso, conscientes de que cada paso nos llevaría más lejos en la búsqueda de la verdad y de nuestro camino de regreso a casa. Con determinación, nos adentramos más en las ruinas antiguas, cautivados por el misterio que envolvía este mundo desconocido. Cada paso nos acercaba un poco más a desentrañar los secretos de esta civilización perdida. Entre las ruinas, encontramos una serie de cámaras subterráneas, ocultas bajo toneladas de roca y vegetación. Al explorarlas, descubrimos algo sorprendente. Una serie de jeroglíficos que representaban a figuras humanoides con extrañas armaduras y tecnología avanzada. Estos guardianes, musitó Alejandro estudiando los grabados, parecen haber sido los protectores de esta civilización. Martínez señaló hacia una sala adyacente, donde descansaban estatuas de piedra que representaban a estas misteriosas figuras. Parece que algo salió mal, dijo. Las estatuas están rotas, como si hubieran sido destruidas en una gran batalla. Mientras investigábamos, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Una presencia acechaba en las sombras, observándonos desde la oscuridad. Con cautela, seguimos adelante, preparados para enfrentarnos a cualquier desafío que se nos presentara. De repente, emergieron criaturas de las sombras, humanoides con aspecto reptiliano y armaduras de aspecto antiguo. Eran los descendientes de los guardianes olvidados, protectores de estas ruinas ancestrales. «Prepárense para la batalla», gritó Martínez, desenfundando su arma. Nos enfrentamos a los guardianes con valentía, luchando contra ellos con todas nuestras fuerzas. Fue una batalla intensa y desafiante, pero finalmente logramos repeler a nuestros enemigos y asegurar un momento de respiro. «Esto es solo el principio», dijo Alejandro, su mirada fija en las profundidades de las ruinas. «Hay mucho más por descubrir aquí». Decidimos avanzar con precaución, conscientes de que cada paso nos llevaría más cerca de desvelar los secretos de esta antigua civilización y quizás encontrar una pista que nos llevara de vuelta a casa. Después de la batalla con los descendientes de los guardianes olvidados, continuamos explorando las antiguas ruinas en busca de respuestas. Cada paso que dábamos revelaba más pistas sobre la historia y el propósito de esta civilización perdida. Encontramos una cámara secreta oculta detrás de una pared desmoronada. Dentro, descubrimos un altar antiguo adornado con extraños símbolos y grabados. En el centro del altar había una piedra preciosa resplandeciente, rodeada por antorchas que parpadeaban con una luz misteriosa.
Este debe ser un lugar de gran importancia, dijo Martínez, examinando los grabados en las paredes. ¿Pero qué significa todo esto? Alejandro estudió los símbolos tallados en la piedra preciosa con fascinación. Estos símbolos son similares a los que vimos en el artefacto en la cueva, observó. Podrían estar relacionados. Mientras reflexionábamos sobre esta conexión, una voz resonó en la cámara, una voz que parecía surgir de las sombras mismas. «Bienvenidos, viajeros», dijo la voz. «Han descubierto uno de los santuarios sagrados de nuestra civilización». Nos giramos, sorprendidos, para encontrarnos con una figura envuelta en un manto oscuro, su rostro oculto a la vista. «¿Quién eres tú?», pregunté, cauteloso. La figura se acercó lentamente, revelando su rostro en la tenue luz de las antorchas. Era un anciano, con ojos sabios y una sonrisa amistosa. «Soy Arion, guardián de estos santuarios», se presentó. «He esperado durante eones el regreso de aquellos que desenterrarían los secretos de nuestra civilización perdida». Nos contó la historia de su gente, una raza antigua que había alcanzado un gran nivel de conocimiento y tecnología antes de su desaparición. Explicó que habían creado el artefacto que nos había transportado a este mundo como un medio de preservar su legado y advertir a otras civilizaciones sobre los peligros que habían enfrentado. «El artefacto es una llave», explicó. «Una llave que puede abrir puertas a otros mundos y dimensiones, pero también es una herramienta poderosa que debe ser utilizada con sabiduría». Nos contó sobre una profecía antigua que hablaba de un grupo de viajeros que encontrarían el artefacto y lo utilizarían para restaurar el equilibrio en el universo. Éramos esos viajeros, destinados a desentrañar los misterios de los mundos perdidos y enfrentarnos a desafíos más grandes de lo que podríamos imaginar. El destino los ha llevado aquí por una razón. Deben aceptar su papel en esta historia y enfrentar lo que está por venir. Con esta revelación nos dimos cuenta de que nuestra aventura apenas comenzaba. Con Arion como guía y mentor, nos preparamos para enfrentarnos a los peligros y desafíos que nos esperaban en este mundo y más allá. Después de recibir la sabiduría y comprender mejor nuestro papel en la historia de los mundos perdidos, nos preparamos para emprender un viaje que nos llevaría más allá de lo que habíamos imaginado. Nos llevó a un lugar secreto en las profundidades de las ruinas, donde encontramos una serie de portales dimensionales. Eran arcos de luz brillante que se alzaban ante nosotros, cada uno representando un mundo diferente al que podíamos acceder utilizando el artefacto como llave. «Estos portales son antiguos artefactos de nuestra civilización», explicó Arion. «Los guardianes los crearon como un medio de explorar los reinos más allá de nuestro mundo». Nos quedamos maravillados ante la vista de estos portales, conscientes del vasto potencial que representaban. Con su guía, comenzamos a aprender a usar el artefacto para abrir los portales y explorar los mundos que yacían más allá. El primer portal que exploramos nos llevó a un mundo de junglas exuberantes y criaturas salvajes. Era un lugar de belleza natural y peligros inesperados, donde debíamos estar en guardia en todo momento para enfrentar los desafíos que se presentaban. El segundo portal nos llevó a un mundo de desiertos interminables y cielos rojizos. Aquí, enfrentamos tormentas de arena y criaturas adaptadas a la aridez del entorno, desafiando nuestros límites mientras luchábamos por sobrevivir en un terreno tan hostil. Con cada mundo que explorábamos, aprendíamos más sobre la diversidad del universo y los peligros que aguardaban en lo desconocido, pero también descubrimos tesoros y conocimientos antiguos que enriquecían nuestras vidas y nos acercaban un poco más a comprender el propósito detrás del artefacto y nuestra misión en este viaje. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que nuestra aventura estaba lejos de terminar. Había muchos más mundos por explorar, cada uno con sus propios misterios y desafíos. Pero con Arion como nuestro guía y nuestro vínculo con el artefacto que nos había llevado aquí, estábamos preparados para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en nuestro camino. Con corazones valientes y mentes abiertas, nos sumergimos en el vasto cosmos, listos para descubrir los secretos de los mundos perdidos y encontrar nuestro lugar en la historia de la creación. Mientras explorábamos los diversos mundos a través de los portales dimensionales, nos encontramos con un enemigo que había estado acechando en las sombras, esperando su oportunidad para resurgir y desafiar nuestro viaje. En un mundo de hielo y oscuridad,
nos topamos con una antigua criatura de pesadilla conocida como el Devorador de Almas. Era una bestia monstruosa con colmillos afilados y ojos ardientes de fuego, que se alimentaba de la energía vital de los seres vivos para alimentar su inmortalidad. El Devorador de Almas había estado sellado en este mundo helado por siglos, pero nuestro uso del artefacto había perturbado su prisión y lo había liberado para sembrar el caos una vez más. Con la ayuda de Arion y nuestros compañeros, nos enfrentamos al Devorador de Almas en una batalla épica que hizo temblar los cimientos de este mundo helado. Utilizando nuestras habilidades y la magia antigua que habíamos aprendido en nuestras aventuras, logramos debilitar a la bestia y sellarla una vez más en las profundidades del hielo. Sin embargo, descubrimos que el resurgimiento del Devorador de Almas era solo el comienzo de un mal mucho mayor que se avecinaba en los confines del cosmos. Nos advirtió sobre la presencia de una entidad oscura conocida como el Creador de Sombras, un ser antiguo que buscaba destruir toda la creación y sumir el universo en la oscuridad eterna. Determinados a detener al Creador de Sombras y proteger los mundos que habíamos jurado explorar y proteger, nos embarcamos en una búsqueda desesperada para reunir los artefactos antiguos dispersos por los portales dimensionales, artefactos que podrían contener el poder necesario para derrotar al mal que se cernía sobre nosotros. Con el tiempo en nuestra contra y el destino del cosmos en juego, nos preparamos para enfrentarnos al desafío más grande de nuestras vidas y luchar contra el mal que amenazaba con devorar toda la luz en el universo. Con el conocimiento de la existencia del Creador de Sombras y su búsqueda por sumir al universo en la oscuridad, nos embarcamos en una misión desesperada para reunir los artefactos antiguos que podrían proporcionarnos el poder necesario para detenerlo. Nuestro primer destino nos llevó a un mundo de luz y esperanza, un reino celestial conocido como el último bastión de la luz. Aquí, nos encontramos con seres de pura energía luminosa que nos ofrecieron su ayuda en nuestra lucha contra la oscuridad. Nos enseñaron antiguos rituales y técnicas de combate que habían sido utilizados por generaciones para proteger su hogar de las fuerzas del mal. Nos equiparon con armas imbuidas de luz pura y nos dieron bendiciones que fortalecerían nuestros espíritus para el enfrentamiento que se avecinaba. Con el apoyo de los habitantes del último bastión de la luz, nos dirigimos hacia el próximo portal dimensional, determinados a enfrentarnos al Creador de Sombras y detener su avance antes de que sea demasiado tarde. En un mundo envuelto en las sombras y la desesperación, nos encontramos con la terrible presencia del Creador de Sombras. Era una entidad oscura y monstruosa, con tentáculos retorcidos y ojos llenos de malicia que nos observaban desde las profundidades de la oscuridad. La batalla que siguió fue épica y desgarradora, una lucha entre la luz y la oscuridad que sacudió los cimientos del universo mismo. Utilizando todas nuestras habilidades y el poder de los artefactos antiguos que habíamos reunido, luchamos con valentía contra las hordas de sombras que el Creador convocaba para detenernos. Con cada golpe y hechizo, la oscuridad retrocedía un poco más, pero el Creador de Sombras era poderoso y no se rendiría fácilmente. Parecía que estábamos al borde de la derrota, cuando una luz brillante surgió de los cielos, envolviéndonos en su resplandor y fortaleciendo nuestra resolución. Era el último bastión de la luz, que había acudido en nuestra ayuda en nuestro momento de necesidad. Con su poder combinado con el nuestro, logramos derrotar al Creador de Sombras y enviarlo de vuelta a las profundidades de la oscuridad de donde había surgido. La paz volvió a los mundos perdidos, y nosotros, los valientes exploradores que habíamos enfrentado el mal, fuimos aclamados como héroes. Pero sabíamos que nuestro viaje aún no había terminado. Aún quedaban más mundos por explorar, más aventuras por vivir y más secretos por descubrir en los confines del cosmos. Terrorista sin Nahual en la sierra. Mi nombre es Marco, y soy sargento en el ejército mexicano. Nunca pensé que mi carrera militar me llevaría a enfrentarme no solo a los horrores humanos, sino también a los misterios ancestrales de mi tierra. Esta es la historia de cómo mi unidad y yo fuimos enviados a las profundidades de las sierras de México, un lugar donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan de formas que nunca hubiera imaginado. La misión nos fue asignada en una fría mañana de otoño. Nuestro objetivo era claro: interceptar y neutralizar a un grupo terrorista que había encontrado refugio en las sierras. Se decía que estaban planeando ataques contra civiles inocentes, y era nuestro deber detenerlos antes de que pudieran llevar a cabo sus planes. Sin embargo, desde el momento en que el coronel nos informó sobre nuestra tarea, sentí una inquietud que no podía sacudir.
Había algo en su mirada, una especie de advertencia no pronunciada, que me hizo preguntarme qué más sabía sobre lo que nos esperaba. Preparamos nuestro equipo con meticulosidad, revisando cada arma, cada pieza de equipo táctico, asegurándonos de que no nos faltara nada. La unidad estaba compuesta por hombres y mujeres en los que confiaba mi vida, cada uno de ellos tan dedicado y valiente como cualquier soldado con el que había servido. Sin embargo, había una sombra de tensión entre nosotros, una sensación de que esta misión sería diferente a cualquier otra que hubiéramos enfrentado. Partimos al amanecer, nuestros vehículos serpenteando por caminos estrechos que se adentraban cada vez más en la sierra. A medida que ascendíamos, la vegetación se hacía más densa y el aire más frío. Los sonidos de la civilización se desvanecían hasta que solo quedaba el murmullo de la naturaleza y el ruido sordo de nuestros propios motores. No puedo negar la belleza de la sierra, con sus vastos panoramas y la niebla que se cernía sobre los valles como un manto. Pero esa belleza ocultaba peligros, tanto humanos como, aunque aún no lo sabíamos, sobrenaturales. A medida que nos adentrábamos en este terreno montañoso, sentía como la tensión inicial daba paso a una sensación de vigilancia constante. Cada sombra podía esconder un enemigo, cada ruido podía ser una señal de alerta. Nuestra misión era clara, pero a medida que nos acercábamos al corazón de las sierras, empezaba a darme cuenta de que estábamos entrando en un mundo que desafiaba todo lo que sabíamos sobre el combate y la guerra. Un mundo donde las antiguas leyendas cobraban vida y nos obligaban a enfrentar no solo a los enemigos humanos, sino a nuestros propios miedos. Ese fue solo el comienzo de nuestra odisea, una misión que nos cambiaría para siempre y que revelaría la verdadera naturaleza del coraje ante lo desconocido. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las crestas dentadas de las sierras, nuestra unidad se encontró con la primera señal clara de la presencia terrorista. Una avanzada descuidadamente camuflada oculta entre el follaje. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas entendidas. Este sería el lugar donde enfrentaríamos a nuestros enemigos. Pero nada nos había preparado para lo que estaba por venir. Nos desplegamos en formación, avanzando silenciosamente hacia la posición enemiga. El plan era simple, un ataque rápido y decisivo para neutralizar la amenaza antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. Sin embargo, el silencio de la sierra ocultaba un secreto que pronto sería revelado. El enfrentamiento inicial fue brutal pero directo. Nuestras balas encontraron sus objetivos con precisión mortal, y por un momento, pareció que la victoria estaría fácilmente al alcance de nuestra mano. Pero entonces, cuando la última figura enemiga cayó, el aire se llenó con un grito que heló mi sangre. Un sonido que no era ni humano ni animal, pero algo profundamente otro. De las sombras, surgió una figura que desafiaba mi comprensión. Era grande, moviéndose con una gracia sobrenatural que contrastaba con su imponente tamaño. Sus ojos brillaban con una luz inhumana, y su forma parecía cambiar y fluir, oscilando entre hombre y bestia. Era un nahual, el aliado sobrenatural de los terroristas, una criatura de leyenda que ahora se manifestaba ante nosotros en carne y hueso. La unidad abrió fuego, pero nuestras balas parecían apenas molestar a la criatura. Con cada movimiento, demostraba una velocidad y una fuerza que desafiaban todo entrenamiento militar. En un instante, estaba entre nosotros, sus garras y dientes arrasando todo a su paso. La batalla se volvió caótica. Perdí a varios compañeros en los primeros momentos del encuentro, sus gritos cortando el aire mientras intentábamos reagruparnos y contraatacar. La criatura, sin embargo, parecía casi burlarse de nuestros esfuerzos, moviéndose con una eficacia mortal que dejaba poco espacio para la esperanza. No tuvimos otra opción que ordenar la retirada, una decisión que pesaba sobre mi corazón como una losa. Cada paso que dábamos alejándonos del nahual, me sentía más como un cobarde, pero la supervivencia de la unidad era mi responsabilidad. Nos dispersamos, usando el terreno a nuestro favor, y así comenzó una persecución desesperada a través de la sierra. La noche cayó completamente, y con ella, la sensación de estar siendo cazados se intensificó. El nahual no se detuvo, su presencia una constante amenaza en las sombras que nos rodeaban. En esos momentos la misión se sintió infinitamente lejos. Nuestro objetivo de neutralizar a los terroristas eclipsado por la necesidad básica de sobrevivir. En el silencio de la sierra, bajo la luz de la luna y las estrellas, cada ruido era un presagio de muerte. Y así, con el peso del miedo y el luto por nuestros caídos, continuamos adelante,
sin saber que el verdadero enfrentamiento con el nahual aún estaba por venir. Tras la retirada táctica del campo de batalla, el protagonista, el sargento Rivera, y su equipo se adentran más en la inmensidad de las sierras mexicanas. La vegetación densa y los riscos abruptos se convierten en su refugio temporal y al mismo tiempo en una nueva amenaza. La noche cae rápidamente y con ella la temperatura desciende, llevando al límite la resistencia física y mental del equipo. Rivera ordena un alto para evaluar las heridas y racionar el poco suministro de agua y alimentos que les queda. Mientras aplican primeros auxilios de emergencia, cada soldado se refugia en sus pensamientos, procesando el horror de la batalla y la pérdida de sus compañeros. La realidad de que un nahual, una criatura de leyendas que se creían cuentos de viejas, esté colaborando con los terroristas, les pesa como una maldición ancestral. Durante la noche, los sonidos de la sierra cobran vida. Lejanos aullidos de lobos se mezclan con el crujir de las ramas y el susurro del viento entre los árboles. Rivera, en su guardia, siente cómo el miedo se mezcla con la adrenalina. Cada sombra parece moverse, y cada ruido sugiere la presencia del nahual acechándolos. El soldado López, el más joven del equipo, susurra sobre las historias que su abuela le contaba sobre los nahuales. Historias de seres que pueden tomar forma humana o animal, guardianes de la naturaleza, pero también capaces de gran maldad si se les provoca. Rivera, escéptico pero desesperado, insta a López a compartir cualquier conocimiento que pueda ayudarles a sobrevivir. La decisión de moverse de noche se descarta rápidamente. Es demasiado peligroso. En cambio, planean avanzar al amanecer, usando el terreno a su favor para evitar ser detectados. La tensión de ser cazados impregna cada decisión, y el equipo se ve obligado a confiar más que nunca el uno en el otro. Cuando el primer rayo de luz atraviesa la densa canopia, el equipo se pone en marcha. Rivera lidera con cautela, cada paso medido, cada mirada buscando el menor indicio de una emboscada. La sierra, con su belleza implacable, se siente como un laberinto diseñado por la naturaleza para probar su voluntad de sobrevivir. A medida que avanzan, encuentran señales inquietantes, marcas en los árboles, huellas que no pertenecen a ningún animal conocido y restos de campamentos abandonados. La presencia del nahual se siente cada vez más cercana, como si estuviera jugando un macabro juego de gato y ratón. En un claro, descubren restos de lo que parece ser un ritual antiguo, huesos y ofrendas dispuestas en un círculo. López, pálido, murmura que es un sitio de poder para el nahual, un lugar donde se siente más fuerte. Rivera, aunque escéptico, siente una corriente de temor recorrer su espina dorsal. La decisión es unánime. Deben alejarse de ese lugar. El equipo encuentra un pequeño refugio en una cueva oculta por la vegetación. Exhaustos pero vivos, nos preparamos para lo que viene, sabiendo que la verdadera prueba de supervivencia acaba de comenzar. La cueva, aunque un refugio temporal, se siente como el preludio a un enfrentamiento inevitable con el nahual. Tras una noche inquietante, donde los sonidos de la naturaleza se mezclaban con lo que podrían jurar eran susurros casi humanos, el equipo encuentra refugio temporal en una zona densamente arbolada. El alba trae consigo no solo la luz del día, sino también una tregua momentánea en su lucha por sobrevivir. Alrededor de un fuego improvisado, mientras comparten raciones menguantes de alimentos, uno de los soldados, Hernández, quien había permanecido en su mayoría silencioso sobre su pasado, comienza a hablar. No es solo un soldado. Es también descendiente de una línea larga de curanderos y conocedores de las tradiciones indígenas. Hernández revela su conocimiento sobre el nahual, una criatura de poder que, según las leyendas, puede tomar forma humana o animal y es protector de la naturaleza. Explica que aunque algunos nahuales son benévolos, otros se corrompen y utilizan sus poderes para causar daño. El equipo escucha, escéptico pero desesperado por cualquier ventaja. Hernández comparte que, según la leyenda, el nahual es vulnerable ante objetos consagrados o rituales específicos. Sin embargo, advierte, enfrentar a un nahual requiere no solo fuerza física, sino también espiritual. Deben respetar las antiguas tradiciones y la tierra misma para tener alguna esperanza de éxito. Con la guía de Hernández, el equipo decide construir una trampa en una cueva conocida por Hernández, donde las leyendas dicen que los espíritus de la naturaleza son fuertes. Planean atraer al nahual allí,
con la esperanza de que la conexión espiritual del lugar limite sus poderes, dándoles una oportunidad de luchar en términos más igualados. El plan es arriesgado. Requieren cebo para atraer al nahual, y uno de ellos debe serlo. La tensión crece al decidir quién asumirá ese peligroso papel. Finalmente, el líder del equipo, el sargento Nicolás, asume la responsabilidad, citando su deber de proteger a sus hombres a toda costa. Mientras el equipo se prepara, recogen lo que pueden del entorno. Hierbas y objetos que Hernández asegura que tienen propiedades protectoras. También preparan armas convencionales, sabiendo que su lucha será tanto en el plano físico como en el espiritual. La noche antes de ejecutar su plan, el equipo realiza un pequeño ritual dirigido por Hernández, pidiendo protección a la tierra y sus ancestros. Es un momento de unión no solo entre ellos, sino con el mundo natural. Un recordatorio de que están luchando por algo más grande que ellos mismos. Al amanecer, se dirigen a la cueva, el aire vibrante con una tensión que presagia el enfrentamiento por venir. La trampa está preparada y el equipo se esconde, esperando con una mezcla de esperanza y temor. Saben que lo que sigue pondrá a prueba todo lo que son, como soldados y como seres humanos. Con la estrategia establecida y el destino de su confrontación elegido, el equipo se adentra en el corazón de la sierra al amanecer. La cueva que Hernández había mencionado se encuentra en una ladera escarpada, oculta por la densa vegetación y las antiguas leyendas que disuaden a los locales de acercarse. Es un lugar que palpita con una energía que incluso los más escépticos entre ellos no pueden ignorar. El sargento Nicolás, designado como cebo, se posiciona en la entrada de la cueva. El resto del equipo, armado con rifles, artefactos consagrados por Hernández y una determinación férrea, se oculta en puntos estratégicos alrededor. La espera se siente eterna, una prueba de paciencia y nervios que tensa cada músculo y agudiza cada sentido. Al caer la tarde, el silencio de la sierra se rompe. Unas pisadas pesadas, casi imperceptibles al principio, se hacen más claras, más cercanas. El nahual, en su forma bestial, una amalgama de características humanas y animales que desafían la lógica y la naturaleza, se acerca cautelosamente. Nicolás, firme, pero con la adrenalina corriendo por sus venas, se mantiene inmóvil, la respiración controlada, mientras el nahual lo inspecciona desde la sombra. El enfrentamiento es inminente. A una señal de Nicolás, el equipo emerge de sus escondites, armas en mano, apuntando hacia la criatura, pero el nahual, lejos de sentirse acorralado, muestra una inteligencia y astucia sobrenaturales, evadiendo las balas y respondiendo con ataques feroces. La cueva se convierte en un campo de batalla, donde cada eco amplifica el sonido de la lucha por la supervivencia. Hernández, recordando las palabras de los ancianos de su comunidad, toma un puñado de tierra consagrada y lo esparce en un círculo alrededor del equipo. Es un acto de fe, un enlace con las fuerzas de la naturaleza que buscan el equilibrio. El nahual, al cruzar esta barrera, muestra signos de debilidad, su forma fluctuante como atrapada entre dos mundos. El equipo aprovecha este momento. Bajo la dirección de Nicolás, concentran su fuego no en el cuerpo del nahual, sino en los objetos consagrados que Hernández había preparado, provocando una explosión de luz y sonido que envuelve a la criatura. El nahual aúlla, un sonido que es a la vez humano y bestial, lleno de dolor y furia. La batalla alcanza su clímax cuando Nicolás, en un acto de valentía y desesperación, se lanza directamente hacia el nahual con un cuchillo ritual en mano, un objeto que Hernández había asegurado sería efectivo en el combate cuerpo a cuerpo contra la criatura. En un enfrentamiento final, mano a mano, el sargento logra herir al nahual en el corazón, el único lugar donde realmente podría ser vulnerable. La criatura emite un último grito antes de colapsar, su forma retorciéndose hasta que, en un destello de luz, desaparece, dejando tras de sí solo un hombre mayor, marcado por innumerables batallas, tanto internas como externas. El equipo, exhausto pero victorioso, se reúne en silencio, conscientes del precio de su triunfo. La cueva, una vez un lugar de terror, se convierte en un santuario momentáneo mientras se recuperan, atienden sus heridas y reflexionan sobre la batalla. Han enfrentado algo más allá de lo humano, tocando los bordes de antiguas leyendas y saliendo victoriosos. Pero la victoria tiene un sabor agridulce, mezclado con el recuerdo de los caídos y la certeza de que su lucha contra los terroristas aún no ha terminado.
Con la primera luz del alba, el equipo se prepara para dejar atrás la cueva. Aunque han vencido al Nahual, saben que la batalla más amplia contra el terrorismo espera. Llevan consigo no solo las cicatrices físicas de la lucha, sino también un nuevo respeto por las fuerzas antiguas y misteriosas que rigen el mundo más allá de su comprensión. La victoria sobre el Nahual había dejado al equipo no solo exhausto físicamente, sino también emocionalmente agotado. La cueva, testigo de su confrontación con fuerzas que desafiaban su comprensión del mundo, ahora yacía silenciosa, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, reflexionando sobre el desenlace de la batalla. El sargento, con la mirada fija en el lugar donde el Nahual había caído, finalmente se volvió hacia sus hombres. «No hay tiempo que perder», dijo con voz que, aunque firme, delataba el peso de su cansancio. «Debemos movernos antes de que los terroristas se den cuenta de lo que ha sucedido aquí». Recolectaron sus equipos, verificaron sus armas y se aseguraron de que no dejaran rastros de su presencia en la cueva. Hernández, con un último vistazo a la tierra que había consagrado para su protección, murmuró una oración de agradecimiento a las fuerzas que les habían otorgado la victoria, antes de seguir a sus compañeros de vuelta al implacable terreno de la sierra. El descenso de la montaña se realizó bajo la cubierta de la oscuridad, utilizando la noche como un aliado contra cualquier ojo indiscreto que pudiera estar observando. El equipo, ahora moviéndose con un propósito renovado, sabía que el tiempo era esencial. La muerte del Nahual les había dado una ventaja, pero era una ventaja temporal. Los terroristas pronto descubrirían la suerte de su aliado sobrenatural y redoblarían sus esfuerzos para encontrar y eliminar a los soldados. A medida que avanzaban, el terreno se volvía cada vez más difícil. Las rutas conocidas se entremezclaban con caminos apenas visibles, trazados por animales o por aquellos que conocían los secretos de la sierra. Cada paso era calculado, cada movimiento medido para evitar la detección. Finalmente, después de horas que se sintieron como días, el equipo llegó a un punto de extracción previamente acordado, una pequeña explanada oculta por la densidad del bosque, donde un helicóptero los esperaba. La vista del aparato, con sus luces parpadeantes cortando a través de la oscuridad, fue un bálsamo para sus almas agotadas. Pero incluso este momento de alivio fue tenso, con cada miembro del equipo escaneando el horizonte, sabiendo que hasta que no estuvieran en el aire, la amenaza seguía presente. Con el equipo a bordo, el helicóptero ascendió, alejándose de la sierra que había sido testigo de su lucha contra fuerzas tanto humanas como sobrenaturales. Mirando hacia abajo, las montañas parecían pacíficas, indiferentes a las batallas que se libraban en su seno. Pero para los hombres que ahora se alejaban, la sierra siempre sería un recordatorio de su enfrentamiento con el Nahual, una prueba de su valentía, su sacrificio y su voluntad de enfrentar lo desconocido. A medida que el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos de rosa y naranja, el equipo, silencioso, contemplaba el nuevo día. Habían sobrevivido a la noche, pero su lucha estaba lejos de terminar. Los terroristas aún representaban una amenaza, y la misión para detenerlos continuaba. Sin embargo, por ahora, se permitieron un momento de respiro, un breve instante para recogerse antes de la próxima batalla. El sargento Nicolás, mirando a sus hombres, sabía que lo que habían enfrentado en la sierra los había cambiado. Habían visto y combatido contra algo que desafiaba su comprensión del mundo, y habían salido victoriosos. Esa experiencia los uniría de formas que pocas otras cosas podrían. Estaban listos para enfrentar lo que viniera después, con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Con el alba como testigo de su renovada determinación, el equipo, ahora a bordo del helicóptero, se dirige hacia un nuevo destino. La localización de un campamento clave de los terroristas, revelada por inteligencia recopilada en los días previos a su encuentro con el Nahual. La información, aunque valiosa, había quedado en segundo plano ante la urgencia de su lucha por sobrevivir. Ahora, con el Nahual derrotado, el foco vuelve a la misión original: erradicar la amenaza terrorista que se cierne sobre la región. El vuelo es tenso, cada miembro del equipo repasando mentalmente el plan de ataque, revisando cada arma y cada pieza de equipo. Hernández, el especialista en folclore que había jugado un papel crucial en la batalla contra el Nahual, ahora se prepara para un enfrentamiento más convencional, aunque no menos peligroso. A medida que el helicóptero se acerca a su destino, el sargento repasa la estrategia con su equipo.
La inteligencia sugiere que los terroristas no esperan un ataque tan pronto, creyendo que el Nahual les daría tiempo para reagruparse y fortalecer sus defensas. Esta subestimación sería su perdición. El helicóptero aterriza en una zona segura a una distancia prudente del campamento. El equipo desciende rápidamente, moviéndose hacia su objetivo con una eficiencia silenciosa forjada en innumerables misiones. A medida que se adentran en el territorio enemigo, la tensión aumenta. Cada sombra podría ocultar una emboscada, cada ruido podría ser el preludio de un enfrentamiento. El ataque es repentino y devastador. Aprovechando el elemento sorpresa, el equipo irrumpe en el campamento desde varios flancos, neutralizando las defensas externas antes de que los terroristas puedan organizar una respuesta efectiva. El entrenamiento y la experiencia del equipo se hacen evidentes. Cada movimiento es preciso, cada disparo cuenta. Pero los terroristas son combatientes endurecidos, dispuestos a luchar hasta el final. Lo que sigue es una batalla feroz, donde cada esquina del campamento se convierte en un posible punto de combate. Nicolás y su equipo avanzan con determinación, conscientes de que no solo luchan por cumplir su misión, sino también por honrar la memoria de aquellos que han caído en el camino. La confrontación alcanza su clímax cuando el equipo se enfrenta al líder de los terroristas, un hombre cuya crueldad y determinación lo habían convertido en una leyenda oscura en la región. La lucha es brutal, pero al final, la habilidad y la justicia prevalecen. Con la captura del líder, la resistencia de los terroristas se desmorona y el campamento cae en manos del equipo. Mientras el sol se alza, marcando el fin de la larga noche, el equipo se toma un momento para contemplar las consecuencias de su victoria. El campamento, una vez un bastión de terror, ahora es un testimonio del valor y la resolución de aquellos dispuestos a enfrentarse a la oscuridad. El sargento, mirando a su alrededor, siente una mezcla de alivio y pesar. La victoria ha sido suya, pero a un costo. Cada miembro del equipo lleva las cicatrices de la batalla, tanto físicas como emocionales. Sin embargo, en este momento de triunfo, hay también un profundo sentido de camaradería y propósito. Han enfrentado lo imposible, han luchado contra enemigos tanto humanos como sobrenaturales, y han emergido victoriosos. Con el campamento asegurado y la amenaza terrorista neutralizada, el equipo se prepara para el viaje de regreso. Su misión está cumplida, pero saben que la lucha contra el terror y la injusticia continúa. Por ahora, sin embargo, pueden regresar a casa, llevando consigo la certeza de que, juntos, son invencibles. La guerra contra los terroristas había terminado. Después de su escape de la sierra y con la ayuda de los refuerzos, el equipo liderado por el sargento había logrado localizar y desmantelar el último bastión de resistencia terrorista en la región. Fue una victoria significativa, pero no sin costo. Cada miembro del equipo llevaba consigo las cicatrices de la batalla, tanto físicas como emocionales, recordatorios permanentes de lo que habían soportado y perdido. Nicolás se encontraba solo ahora, mirando hacia las vastas sierras que se extendían frente a él bajo el crepúsculo. Los últimos rayos del sol bañaban las montañas en tonos de oro y sangre, un espectáculo de belleza natural que contrastaba profundamente con los recuerdos de terror y violencia que él asociaba con ellas. Habían regresado a la base, sus heridas habían sido tratadas, y los informes presentados. Habían sido aclamados como héroes, pero en el silencio de su propia compañía sabía que la verdadera batalla era contra los fantasmas que ahora habitaban sus sueños. Pensó en el Nahual, esa criatura de leyenda que se había convertido en una realidad aterradora. La confrontación en la cueva había sido el punto culminante de su lucha, no solo contra los terroristas, sino contra las propias fuerzas de la naturaleza. Y aunque habían salido victoriosos, se preguntaba a qué costo. ¿Habían alterado algo fundamental en el equilibrio del mundo al enfrentarse a tal ser? ¿O habían sido simplemente peones en un juego mucho más grande? Una lucha eterna entre el bien y el mal, la naturaleza y la humanidad. Dejando atrás estas reflexiones, se dio vuelta para enfrentar el futuro. Los hombres y mujeres con los que había servido, aquellos que habían sobrevivido y los que habían caído, estarían siempre en su corazón. En cada uno de ellos encontró un fragmento de coraje, de fortaleza, de humanidad. Y mientras preparaba su partida de la base hacia lo desconocido, sabía que las lecciones aprendidas en esas montañas lo acompañarían siempre.
El epílogo de esta historia no es solo el cierre de un capítulo en la vida de Nicolás y su equipo, sino también una meditación sobre la naturaleza del coraje, el sacrificio y la redención. Enfrentarse al Nahual, una manifestación de los miedos más profundos y antiguos de la humanidad, les había enseñado no solo sobre la oscuridad que residía en el mundo, sino también sobre la luz dentro de ellos mismos, la capacidad para enfrentar esa oscuridad y prevalecer. Mientras se aleja, la historia nos deja con una pregunta: ¿qué significa ser un héroe? No es la gloria o las medallas, sino la voluntad de enfrentarse a lo desconocido, de luchar no solo por uno mismo, sino por aquellos que no pueden hacerlo. En las leyendas que se contarán sobre ellos, en los susurros de la sierra, sus actos resonarán, un recordatorio eterno de su valentía. Y así, con la caída de la noche, termina nuestra historia, no con un final, sino con la promesa de un nuevo comienzo.